nombre es Miguel Ángel, soy estudiante de sexto semestre de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Voy a presentarles en esta ocasión la actividad número 2, que corresponde a la aplicación nativa en Android. Entonces, para esto nos indica que tenemos que crear una aplicación nativa para Android que mediante un menú de opciones permita navegar de forma interactiva. La aplicación debe cumplir con las siguientes características. Cuando inicia la aplicación, presentará una pantalla de inicio, la cual debe durar un tiempo determinado y posteriormente pasar de forma automática al menú principal. La pantalla debe contener la siguiente información. Debe tener el nombre del programa, nombre de la asignatura, nombre del integrante, logo de la UMB, semestre y año, docente de la asignatura y posteriormente el menú principal, que estará conformado como una lista con los siguientes ítems. El primero es la página institucional. Hay que vincular la página de la Universidad Manuela Beltrán con un enlace. Y el segundo ítem es un buscador, el cual nos va a permitir vincular una página determinada digitando su URL. El tercer ítem se debe tener eh, dos actividades, es lo que dice. La primera debe contener un formulario para ingresar la información. Posteriormente, después de registrar la información, esta debe ser mostrada en la otra actividad. Y este sería todo el ejercicio. Bueno, esta actividad yo ya la desarrollé. Voy a mostrarles cómo fue que la pude desarrollar. Entonces, lo primero que nos piden es una pantalla de inicio. Esto se llama Splash. Entonces, para eso, pues digamos que en un principio tenemos nuestra activity, main activity. Antes de que llegue a nuestro main activity, vamos a tener una pantalla como de presentación. En este caso, mi pantalla o mi activity se va a llamar pantalla de inicio. Aquí la tengo. Mi activity se llama pantalla de inicio. .xml. Entonces ahí nos pedía pues obviamente el nombre del programa, el nombre, pues el nombre perdón, de la clase, el nombre del estudiante, el mío, el logo de la universidad, el semestre y el año y por último el nombre del profesor, lo que nos están pidiendo. Entonces, bueno, para hacer esto, lo que hacemos es, podemos hacerlo de dos formas, desde código, directamente con XML, o pues Android Studio nos permite desarrollarlo de una forma más gráfica. En este caso, pues obviamente para ingresar la ingeniería, ingresar este texto, usamos TextView, todos son TextView, y aquí para este contenedor es un componente de tipo imagen. En este caso sería un image view, que es este de acá. Entonces, voy a empezar por explicar cómo logré cada uno de los textos. Entonces, este text view, digamos aquí esta parte, podemos ver el código. Aquí, el text view, obviamente, es el tamaño, es de 36 dp, ¿sí? Perdón, el tamaño de este texto es exactamente de 32 sp. Y aquí pues obviamente hay que decir que usé un layout de tipo container, ¿sí? Aquí digamos lo dejé centrado en esta parte. Cada uno de los textos, usé también los recursos de string, o sea, usé este archivo de recursos que lo vamos a poder encontrar dentro de nuestro proyecto en la carpeta de valores y acá está toda nuestros strings, digamos esos textos estáticos, los cuales nos van a poder, digamos, eh, reusar más de un texto que ya tenemos aquí registrado
en diferentes partes de nuestra aplicación. En este caso, por ejemplo, el nombre de ingeniería de software está dentro de este string, que pues digamos que la llave o la palabra clave con la cual llamo este texto es program. Lo que hago es en el activity, perdón, en el edit text, aquí en la parte gráfica, en la parte derecha, nos permite pues digamos relacionar el documento string, el recurso de todas las palabras string, con cada uno de nuestros edit text o de cualquier tipo de componente que tenga algún texto. En este caso, program hace referencia, si vamos a buscar program, hace referencia a ingeniería de software. Acá lo vemos, program. Y así sucesivamente con cada uno de los edit text que aparecen en esta activity. Cada uno de ellos es un edit text. El único que es diferente es Image View. En este caso, este Image View, lo que tuve que hacer primero que todo es aquí dentro de nuestra carpeta de proyecto en la parte izquierda, en la carpeta Drawable, tuve que ingresar el recurso que es una imagen PNG. Hay que tener en cuenta que esta imagen, el nombre que va a llevar, no puede llevar mayúsculas, puede llevar minúsculas o números, pero no mayúsculas. Particularmente tuve un problema por ese motivo, entonces hay que evitarlo. Y para eso, pues lo único que hice fue abrirlo como, como explorador y arrastrar la carpeta, arrastrar a esa carpeta el recurso que hace en este caso es nuestra imagen PNG. Bueno, una vez que tenemos esta activity completada que es el splash, lo que teníamos que hacer es que antes de llegar a nuestro menú principal, el cual voy a manejarlo en nuestro main activity, que será este es mi main activity, donde va a manejar mi menú y ya les explico cómo lo elaboré. Antes de llegar acá, tiene que presentarse mi splash o mi pantalla de presentación. Y para eso tenemos que hacer una pequeña modificación en el manifest. Entonces vamos a la carpeta de nuestro proyecto. Hay hay un archivo que se llama Android Manifest XML. Lo abrimos y por defecto nos van a aparecer cuando tengamos el Activity Main, que es por defecto que nos aparece, más esta nueva Activity que yo elaboré, que es mi Splash, que es mi pantalla de inicio. Aquí lo tengo. Cuando empecé a desarrollar el ejercicio, solamente estaba este main y estaba el main activity, estos dos, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Por defecto, en esta posición donde está mi pantalla de inicio, acá más exactamente, estaba el main activity. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que este main activity se va a, digamos, va a ser el primero que se va a visualizar apenas se inicie mi aplicación. Es donde aparece el launcher, acá en esta parte de acá, aquí. En esta parte es donde va a ser el primer activity que se va a presentar dentro de nuestra aplicación. Si yo tengo este activity que está acá arriba y lo quiero visualizar de primero, entonces tengo que copiar acá el nombre dentro de este campo donde está el launcher. Una vez que lo tenemos copiado, obviamente es la primera actividad que se va a visualizar, la primera pantalla. En este caso, pues la primera pantalla es la pantalla de inicio. Y bueno, después de que aparece nuestra pantalla de inicio, aquí podemos visualizarlo. Ya aquí tengo en mi emulador. Si lo abrimos, abrimos la aplicación, entonces lo primero que me va a aparecer es la presentación de mi splash como tal. Vamos a esperar que cargue.
motivo no apareció. Vamos a dar un poquito más pequeño para que podamos verlo. No sé si lo abro de nuevo. Ahí aparece. Él dura un determinado tiempo. ¿Dónde puedo ver, digamos, bueno, ya vimos la parte gráfica, ¿sí? De mi activity. Esta parte también tiene una parte lógica, que es la parte de Java, ¿sí? Que es este de acá, pantalla de inicio. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí o qué es lo que fue lo que yo hice? Básicamente, primero creamos una variable, ¿sí? De tipo entero, la cual se va a encargar del tiempo, va a ser la encargada, o le voy a indicar el tiempo en milisegundos que va a durar mostrándose antes de que pase a la actividad, a la main activity. En este caso le puse 2000 milisegundos, que esos son 2 segundos. Abro, entonces creo mi variable encapsulada y después de esto lo que yo le voy a indicar a lo que yo voy a hacer es que voy a crear le voy a indicar cómo se tiene que mostrar el, esta actividad y después qué es lo que tiene que hacer. O sea, lo que tiene que hacer después es mostrar la siguiente actividad. Entonces aquí lo que voy a crear es un header. Entonces aquí creo mi header y posterior a eso, ok, entonces aquí, listo. Entonces yo le voy a decir que, que desde este main activity, perdón, desde esta actividad, entonces se muestre en pantalla completa. Y después de esto, pues él lo que va a hacer es mostrarme la pantalla de inicio. En este caso es de la actividad, la primera actividad. Después le voy a decir que por medio de un objeto intent, ¿sí? Le voy a decir que la pantalla de inicio, ¿sí? O sea, que esta, mi pantalla de inicio, me lleve a mi main activity, que es donde va a estar mi menú. Después de que la declaramos o que le damos esta dirección, la tenemos que iniciar para iniciar nuestra actividad, nuestra siguiente actividad. Entonces le decimos que la inicie con Start Activity y nuestro objeto intent, que es intent, lo ingresamos dentro de este método. Luego finalizamos y acá en esta última línea lo que hacemos, lo que hacemos es colocar nuestra duración en milisegundos. Entonces va a durar 2 segundos en pantalla. Una vez que pasa esto, lo que va a hacer es pasarnos a nuestra siguiente actividad, que en este caso sería nuestro main activity. Acá. Aquí, quedaríamos acá. Para crear este menú, lo que yo hice fue buscar dentro de mis componentes una lista, un list view. Aquí lo que básicamente, bueno, aquí yo lo que hice fue trabajar con un linear layout. Aquí lo podemos ver en el código, un linear layout y lo manejé con orientación vertical. Eso quiere decir que cada uno de los ítems se va a colocar uno sobre el otro, así sucesivamente, y todo está centrado. Básicamente fue lo que hice. Ese es mi layout que estoy usando. Eh, Luego usé aquí mi list view. Entonces mi componente lo arrastro, o en este caso pues con código. Obviamente también le doy un ID, que es donde voy a tener necesito, digamos es un contenedor que va a aparecer así, pero yo necesito ingresar cada uno de los ítems
que voy a necesitar. También agregué un text view. Básicamente es un nombre que dice menú principal de 24 SP, el tamaño de la fuente. eh, digamos que no hay, eso es todo, es un text view, un texto estático. Voy a enfocar más que todo en el list view. Entonces, bueno, tenemos mi parte gráfica. Ahora lo que tengo que hacer es conectar la parte lógica, que es Java, con mi parte gráfica. Eso digamos que va a ser una constante dentro de Android, ¿sí? Conectar la parte gráfica con la parte lógica. Entonces, vamos aquí a mi My Activity de Java. Y bueno, empezando, básicamente aquí lo que le estoy diciendo, aquí voy a hacer mi conexión, pues, ¿sí? Entonces voy a hacer voy a crear, primero que todo, aquí voy a crear unas variables. Entonces creo una variable de tipo ListView. En este caso la voy a llamar menú. Después de esto voy a crear también otra variable de tipo string que le voy a nombrar URL, en la cual, bueno, aunque esta parte, en la cual esta parte es prueba. Básicamente esta línea es una prueba que yo hice pues para verificar. Pero aquí creé una URL de tipo string, en donde pues incluí la página de la universidad. Y bien, entonces lo primero que yo realicé fue obviamente la conexión de mi ListView. Entonces, obviamente llamo a mi objeto menú de tipo ListView. Le digo que pues me busque dentro de los recursos que tengo de la aplicación, me busque por ID el recurso o el componente con el ID list B pequeña. Entonces, si yo voy acá a mi My Activity y verifico, el ID que tiene es list B. Esto también lo podemos ver en el código. Aquí me aparece list V. Ese sería mi ID. Entonces aquí básicamente hago la conexión ya directamente con la parte lógica, con la parte gráfica. También voy a crear un array, un arreglo de tipo string, en el cual voy a llamar opciones, ¿sí? Le voy a decir que me agregue, pues digamos, cada uno de los ítems que voy a necesitar. En este caso le voy a decir a este objeto de tipo array, llamado opciones, con el método add, que me agregue cada uno de los ítems que necesitamos. En este caso el primero es página institucional, buscar página y mensajes, que son como los tres ítems que necesitamos. Después de esto necesitamos un adaptador para poder, digamos, vincular los ítems, ¿sí? A lo que sería mi edit list, mi list view, perdón. Aquí le indico que vamos a crear un array adapter, ¿sí? Un objeto. Lo voy a llamar como adaptador, ¿sí? Le voy a decir que en el contexto que desde esta activity, ¿sí? Nos busque el layout y vamos a colocar simple expanded listed item 1, ¿sí? Y que haga referencia a opciones, o sea, a las opciones que yo les estoy colocando dentro de mi array list, dentro de mi menú. Después de esto, pues obviamente lo que hago es coger mi menú, que es el de tipo list view, y le digo que, digamos, traiga o llame, ¿sí? El adaptador que acabamos de crear, en este caso, adapter. Entonces, con set adapter agregamos el adaptador que acabamos de crear como la conexión. Listo. Una vez que tenemos esto, tenemos que crear, obviamente, las instancias de cada uno de los botones. Pues, como son tres opciones, esas tres opciones nos van a dar un resultado diferente, ¿sí? Para eso voy a llamar el método
set on item click listener, que es este de acá, set on item click listener, el cual va a trabajar con unos parámetros. Va a trabajar con un parent, un objeto de tipo view, va a trabajar con una posición y con un ID. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener una posición. Eso quiere decir que, digamos, este primer ítem, digamos que los array siempre arrancan desde cero. Entonces, eso quiere decir que el primer ítem va a estar en la posición número cero, el segundo en la posición número uno y el tercero va a estar en la posición número 2. Entonces, yo le voy a decir que voy a manejar condicionales, en este caso ifs. Le voy a decir que si en la posición número cero, si posición, perdón, es igual a cero, o sea, posición acá, este parámetro que es posición es igual a cero, me haga o me ejecute una determinada tarea. Para esto también, digamos, antes de realizar estas condicionales, tengo que crear unos métodos que me permitan hacer unas acciones determinadas. En este caso, ¿yo qué hice? Hice tres métodos. El primero, como vemos acá, hace referencia a lo que sería una página institucional. Entonces, obviamente tengo que crear mi activity. En este caso, digamos, a estas alturas de desarrollando estas opciones, tengo que haber ya creado mis activities. Acá en esta parte tengo mis actividades, por ejemplo, la actividad la cual me permitía llamar o, digamos, realizar una búsqueda de alguna página, yo la tengo como buscador, activity buscador, es esta de acá. La del mensaje o mensajería la llamé como form activity y obviamente hay dos pedazos porque pues hay una actividad que se va a encargar de capturar la información y la otra de mostrarlo. La que lo muestra se llama mensaje activity. Y entonces, bueno, en ese orden de ideas, ya lo voy a explicar con cada una de las actividades. El primer ítem, que es lo que trata, lo que nos dice es sobre enviarnos a la página institucional. O sea que si yo le doy clic acá, en esta opción, me va a mandar a la página de la Universidad Manuel Beltrán, en esta parte. Aquí está cargando. Tenemos que cargue. Está un poco lento por lo que tengo Android y OBS al tiempo. Está, estoy teniendo varios recursos activos al momento. Bueno, tenemos que cargue. Entonces la idea, entonces es crear mi método. En este caso mi método lo llamé link. Entonces le voy a decir que es un método de tipo void, ¿cierto? Público. Y aquí lo que creo es un objeto de tipo intent. Los intent son los que nos va a permitir pasar de una activity a otra. Aquí voy a crear un objeto de tipo URI, que son para tratar las URL. Y le voy a decir que por medio de parseo me, me convierta una URL, que en este caso es la que yo tengo aquí al principio, que hemos visto, acá está, que la usé también para pruebas, es que la llamé, que es de tipo string, la llamé URL y la cual va a contener nuestra página, la página de la universidad. Yo le voy a decir que nos convierta por medio de un parseo, nos convierta este string en un objeto de tipo URI. El dato no lo pueda leer el tipo URI. Después de esto, lo que le decimos al intent es que nos cree un nuevo intent y que la acción que nos va a realizar es una acción de tipo view que nos permita visualizar y aquí agregamos el objeto de tipo URI, que en este caso se llama URI.
Luego le decimos que hay que inicializar esta activity. Una vez que tenemos este, digamos, va a ser el botón o la acción que va a ejecutar el botón. Entonces aquí lo que hago es llamar mi método. Nada más llamo mi método llamado link. Ahora bien, vamos a revisar. Permítanme, reviso. Bueno. Entonces, después de esto, lo que yo hice fue agregar de una vez las demás opciones. Obviamente, para la opción de buscador, que es esta de acá, bueno, aquí ya ingresó a mi página. Como podemos ver, está un poquito demorado, pero es por lo que tengo abierto todos los bastantes programas. Aquí me puedo volver, listo. Entonces, el siguiente ítem dice que buscar página. Entonces, obviamente, para llegar a este punto, tengo que haber creado mi activity buscador. Entonces, acá voy a abrir mi activity y les voy a indicar, les voy a mostrar cómo fue realizada. Entonces, buscador, acá está. Entonces, en mi activity buscador, este es mi XML. Entonces, la parte gráfica usamos tres tipos de componentes. El primero es un componente plain text, que es un edit text, básicamente. El segundo, componente que usé fue un botón, obviamente para que al ingresar el texto y al presionar el botón me permita visualizar la pantalla que yo quiero ver. También usé lo que sería un web view que tenemos acá. Este lo podemos buscar aquí en esta parte si de pronto no nos aparece. Es un web view. Si nos vamos a los atributos por XML, pues básicamente aquí yo usé un container, un constraint layout, ¿sí? Básico, normal. Y nada, usé digamos que los ubiqué centrados, los referencié un objeto con el otro, ¿sí? Están conectados, como podemos ver. Lo mismo mi WebView. Aquí que dice, obviamente necesitamos darle un ID a lo que sería nuestro edit text para llamar la información que el usuario ingrese en ese edit text. La tenemos que capturar y para eso yo nombré este componente con el ID de text URL. También le agregué un ID a lo que sería el WebView. Recordemos que hay que conectar siempre la parte gráfica con la parte lógica de nuestra aplicación. Entonces, una vez que tenemos el ID, cada uno de los componentes con un ID, lo que hacemos es dirigirnos a nuestra, nuestro documento Java. Aquí está. Aquí tenemos nuestro documento Java. Como les decía, siempre tenemos que realizar la conexión entre los componentes y la lógica. Entonces, lo primero que yo hago es, obviamente, crear un objeto de tipo WebView. En este caso lo denominé webinar. Lo dejo público, no lo encapsulo porque pues necesitamos que se pueda observar, ¿sí? Creo unas variables de tipo private encapsuladas, una de tipo edit text, que es la que nos va a recoger la información que ingrese el usuario, lo va a llamar txt, y una variable de tipo string llamada textu, txtu. Los nombres no son muy creativos, pero que sean funcionales. Bueno, entonces lo que hago dentro, hay que decir que siempre que vayamos a, digamos, a hacer la conexión, hay que hacerla dentro de nuestro método onCreate, ¿sí? Para que al momento de que se vaya a ejecutar la aplicación, esta conexión ya esté realizada. Aquí lo que yo le digo, primero empezamos por el edit text, ¿sí? Y le digo que pues obviamente el txt, el objeto que creamos, sea igual a un edit text y que nos vaya a buscar por el ID que le dimos al edit text. En este caso es text
text URL. Es el ID que le agregamos. Lo mismo para el TX. Aquí, bueno, aquí hay una cuestión y es que la, digamos, la variable que vamos a usar, que es de tipo string, es una variable que nos va a servir para, digamos, almacenar el dato que estamos recogiendo de tipo edit text, ¿sí? Porque necesitamos cargarlo como una URL. Y para cargarlo como URL necesitamos que sea este tipo string. Entonces lo que hacemos es eh, hacer como la conversión. Entonces para eso cogemos nuestra variable de tipo string y le decimos que va a ser igual a la variable que creamos de tipo edit text y con el método toString lo que hacemos es convertirla a un dato de tipo string. Listo. Después de esto, básicamente voy a hacer la conexión también con mi contenedor, donde voy a mostrar mi página, que es el de WebView. Bueno, aquí ya creamos mi variable WebView, le voy a decir que va a ser igual al elemento que va a buscar por el ID, que en este caso yo le coloqué como un ID, es web v pequeña y perdón, web v. Y una vez que ya tengamos la conexión, lo que le decimos es que Webinar va a llamar o sí, va a llamar con set web view client, va a llamar la URL que le vamos a ingresar. En este caso, por defecto, digamos, si yo quiero que por defecto al llegar a esa activity me muestre una página sin que yo ya la haya ingresado, entonces lo podemos hacer. Básicamente hay que usar el método loadURL, ¿sí? Entonces sería webinar.loadURL y dentro vamos a escribir eh, la dirección de tipo string, en este caso http Google. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy para acá, él me va a mostrar por defecto la página de Google, ¿sí? Si no fuera así, si yo no lo hiciera de esta forma, él me va a mostrar esta parte blanca como está acá. Se ve blanca en estos momentos es porque está cargando, ahí ya cargó. Entonces aparece la pantalla de Google. Si yo no, digamos, en esta parte no le ingreso esta página, simplemente me va a aparecer en blanco, esperando a que yo le dé un dato. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es obviamente un método para nuestro botón. En este caso, mi método se va a llamar public void nav. En el nav hay que obviamente ingresar por parámetros un objeto de tipo view, en este caso se llama también view. Le voy a decir que me cree un string o una variable de tipo string, ¿sí? De texto, llamada link, que esta va a ser igual, o que es lo que va a hacer. Va a llamar al dato que acabamos de ingresar en el edit text, que es este de acá, ¿sí? Va a llamarlo por medio del método getText y que adicional a eso me lo convierta a un dato de tipo string con el método toString. Entonces es txt.getText.toString. Con este método aquí ya lo que tenemos capturado es el dato que el usuario ingresó, o sea, la página como tal que ingresó. Después de esto, lo que le decimos es que mi contenedor o el WebView llamado Webinar va a cargar por medio del método loadURL la página. Aquí, digamos que aquí podemos ingresar o hacerlo de varias formas porque podemos escribir la URL. Digamos, yo puedo dejarlo aquí el, este método sin, digamos, ingresar ningún texto como está acá, ¿sí? Lo puedo dejar solamente
con la variable string, que ya contiene mi dato, ¿sí? Pero entonces, aquí yo qué hice, aquí yo le agregué, hice concadené, perdón, con esta frase, o perdón, o este fragmento de la URL que es http dos puntos slash slash. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de usuarios no van a ingresar el HTTP, van a ingresar de pronto www, inclusive van a ingresar es el nombre de la página, por ejemplo Facebook, nada más, sin el www y sin el .com. Pero entonces como ayuda, digamos, agregué el HTTP. O sea, aquí solamente tenemos que ingresar, es el www. La página que queremos ingresar.com y ya, es básicamente esto. Acá más abajo hice un toast y esto básicamente era una prueba. Pues digamos que lo voy a dejar y si vamos a ver el ejemplo, cuando capture cuando yo dé clic acá, o sea, escriba mi dato y dé clic acá, me va a aparecer hola, más el dato que ingresé en el edit text. Digamos que eso fueron pruebas para el desarrollo de la aplicación, para saber si estaba capturándome o no el dato del usuario. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, si yo le escribo www.facebook.com y le doy buscar, él me va a decir que hola Facebook, hola www.facebook y me manda a Facebook. Básicamente esto. Puedo cambiar esto por, no sé, por www.wikipedia, por ejemplo. Y lo mismo, me va a decir hola, www.wikipedia, el dato. Y ahí está, Wikipedia. Este sería por la parte de mi buscador. Ahora, recuerden que estábamos en nuestra main activity, donde está nuestro menú. Aquí, digamos, ya lo he relacionado. Acá está. A ver, nos devolvemos. Acá, listo. Tenemos nuestra activity. Ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente, relacionarla con nuestro menú. ¿Qué pasa? Que al hecho que a la hora de yo dar clic acá en buscar página, me envía a nuestra activity buscador. Para eso hice lo mismo, la misma lógica que en el primero. Le voy a decir que si posición es igual a 1, recordemos que está 1, perdón, 0, 1 y 2. Entonces, si es igual a 1, sería buscar página. Y que nos ejecute en este caso el método buscar. El método buscar en qué consiste. Básicamente es lo mismo que los otros o lo mismo que cuando vamos a pasar de una actividad a otra. Usamos y creamos un objeto de tipo intent, lo creamos, que por lo general siempre se va a llamar intent, ¿sí? Le voy a decir que pase de este activity, o sea, de main activity, con this, con la palabra this. Cuando dice this es que se refiere a donde estamos. En este caso, main activity. Cuando están en la lista, o sea, cuando estemos acá, esto es this, todo esto es this. Y yo quiero es pasar a la siguiente actividad, o sea, a la siguiente página. Cuando es this, le digo, bueno, pase al buscador. En este caso, este de acá, le digo, y me lleva directamente a la activity buscador. Le digo esto y la indicación y le digo que me inicie esta activity. E ingreso el objeto de tipo int, que es el que me va a permitir pasar a la siguiente actividad. Listo. Ahora, ¿cuál nos queda? Nos quedaría por explicar el botón número 3, que es el de mensajes. Entonces, para mensajes lo mismo, aquí ya tenemos, pero voy a explicar primero que todo la actividad. Entonces, mensajes. Para mensajes recordemos que se usaron dos activities. Una que es para ingresar los datos y la otra es para mostrar los datos. Entonces, voy a mostrarles, aquí está, listo. Entonces, ¿en qué consiste y cómo lo realicé? Básicamente, los componentes que usé, entonces, este es
es un constraint layout, ¿sí? Común y corriente. Este es un edit text, perdón, es un text view. Es un texto estático. Este sí es un edit text. Este es un edit text. Y este es un botón. Entonces, ¿qué va a pasar? El edit text aquí va a almacenar el nombre de la persona que va a enviar ese mensaje. Y este edit text me va a almacenar el mensaje que yo quiero enviar. Obviamente este botón lo que va a hacer es enviar este mensaje a la siguiente activity. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente lo que tenemos que hacer es asignarles unos IDs a cada uno de los componentes de los cuales voy a solicitar información. En este caso, en este edit text, yo lo llamé txt_name. En este otro, que es el del mensaje, txt_mensaje. Así de simple. El botón, pues no hay necesidad de ingresar un ID. A él solamente hay que asignarle el método. Entonces, bien, eh, lo voy a explicar. Obviamente hay que ir nuevamente aquí a mi parte lógica. Hay que hacer la conexión, siempre hacer la conexión, la parte lógica con la parte gráfica. Lo primero que hago es crear mis variables. En este caso creo unas variables encapsuladas. Primero son dos de tipo edit text. La primera la llamo nombre, perdón, y la segunda mensaje. Y dentro de nuestro método onCreate hacemos la conexión para que cuando se inicie ya la conexión esté hecha. ¿Listo? Entonces, en nuestro método onCreate le digo que nombre busque por medio del método findViewById, lo de siempre, y que se vaya a la ruta de los recursos y nos busque por ID y que nos busque el ID, en este caso para nombre, txt_name, que es el ID que le dimos al edit text donde vamos a ingresar el nombre. Lo mismo para mensaje, que nos busque por medio del ID el edit text que nos va a almacenar el mensaje como tal. ¿Listo? Luego creamos el botón, obviamente por fuera de nuestro onCreate. Creamos este otro método, el cual en este caso lo llamé enviar. Y va a ser básicamente nuevamente cambiar de una activity a otra. Entonces volvemos a crear un objeto de tipo intent llamado intent. Le voy a decir que de esta activity, o sea, que desde donde yo estoy, que es en este caso mi menú, que desde acá me envíe o me lleve a esta activity de acá. Entonces le digo que de this, o sea, desde este, me lleve a mensaje activity. Y no es ni siquiera este, perdón, porque es aquí, estamos acá. Cuando yo le enviar, me va a enviar al siguiente activity, que en este caso sería mensaje activity. Aquí estoy en este momento, de mi emulador, es form activity. Listo, entonces le digo que me envíe y lo mismo, lo que vamos a hacer es coger estos datos y mandarlos a la otra actividad. Para eso lo que hacemos es coger mi objeto de tipo intent y le voy a decir con el método putExtra es que eh, con ese método lo que vamos a hacer es arrastrar los datos que queramos hacia la otra actividad. Para esto necesitamos ingresar dos parámetros. El primero es una llave o es ¿cómo decir? Vamos a denominar el dato que queremos pasar con digamos, una palabra clave. En este caso, pues bueno, aquí de por sí nos dice que es un name, un nombre. Entonces, en este caso yo nombré a lo que será el nombre, lo nombré como dato nombre. Hay que tener en cuenta este texto, esta llave, esta es mi llave, coma, luego el dato que queremos pasar. En este caso, mi dato que voy a pasar es nombre. Le voy a decir por método del getText es que coja ese dato que ingresó el usuario y con el método toString que lo convierta a string. O sea, va a cogerlo y al cogerlo y al pasarlo ya lo va a pasar es como un string. No va a haber problema. Lo mismo pasa para lo que será el mensaje. Coge todo el mensaje,
lo convierte a string y lo pasa al otro lado. Después de todo esto, le voy a decir que obviamente nos inicie la actividad, la siguiente actividad, con el int. Entonces, listo. Lo que va a hacer es pasar. Ahora, este método enviar, yo voy aquí a mi, perdón, a mi form activity. Acá está. Form activity XML. Y le voy a decir que mi botón, al yo dar acá en esta parte de acá, enviar, en un clic, al darle clic, me ejecute ese método y me pase a la otra activity. Entonces vamos a ver la otra activity porque hay que jalar esos datos que nos están pasando desde otra actividad. Entonces para eso, eh, aquí manejamos el que sería mensaje activity. El mensaje activity, vamos a ver. El mensaje activity, básicamente lo mismo. Un text view, texto plano, el edit text, que es donde vamos a aquí agregar lo que sería el nombre de la persona, ¿sí? Y aquí, en este campo, es el otro edit text, ¿sí? Eh, Perdón, estos dos son text view, qué pena, son los que me van a mostrar la información que acabamos de traer de la otra activity. Entonces, lo mismo, para esto, básicamente, tenemos es que enlazar, lo mismo, conectamos. Agregamos un ID, en este caso para el mensaje o el contenedor que va a tener nuestro mensaje es txtr mensaje y para el nombre txtr nombre. Entonces, si nos vamos a, a nuestra activity mensaje, aquí en Java, es lo mismo. Siempre hacemos la conexión, la lógica con la parte gráfica, creamos unas variables encapsuladas y le digo que, bueno, que me cree una variable de dos variables de tipo TextView, una llamada names, que le puse así, y otra que se llame mensajes. Luego, dentro de nuestro método onCreate, lo que le digo es que me conecte o que busque el componente con el ID que yo necesito. En este caso, para names, le digo que me busque el componente con el ID txtr nombre, que es el que tiene almacenado el nombre de la persona. Y para mensajes, que nos busque el componente con el ID txtr mensaje, que es el mensaje que el usuario acabó de ingresar. Después de esto, yo voy a crear una variable de tipo string acá. Una variable de tipo string, en este caso lo llamé de nombre y le voy a decir que me llame por método de que me llame eh, el, el intent, ¿sí? Que creamos anteriormente. Entonces aquí le estoy diciendo por método del método get intent, ¿sí? Punto string extra, o sea, que llame al intent y que llame lo que viene con el intent, en este caso el texto que está trayendo, ¿sí? Él me va a pedir en este método, en getStringExtra, me va a pedir un parámetro. Y este parámetro es la llave, ¿sí? La que habíamos dicho, la llave que le habíamos denominado para cada uno de los datos que va a traer. En este caso, le estoy diciendo que para nombre, que es obviamente el nombre, me va a llamar la llave que dice dato nombre, que va a contener el string con el nombre de la persona que me va a enviar el mensaje o que va a enviar el mensaje. ¿Listo? Luego le digo que dentro de mi edit text, ¿sí? Que tengo acá, ingrese este dato string. Entonces le voy a decir que a mi variable names, ¿cierto? Por, por medio del método setText, ¿sí? Ingrese, nos traiga el, el recurso o el dato que trajo del otro ítem y que ahora está almacenado en la variable de nombre de tipo string. Entonces le voy a decir que aparezca o que me muestre dentro de mi variable names el nombre o esta variable que se llama de nombre. Lo mismo hacemos para el mensaje. Entonces le decimos que llame a esta llave, lo mismo, y que
al ejecutarse o al pasar, me muestre de una vez dentro de donde tiene que el campo del mensaje, me muestre el mensaje que el usuario acabó de escribir en el anterior activity con esta línea. Listo. Esto sería todo. Ahí ya pasa la información al siguiente activity. Entonces sería de esta forma. Nada más aquí sería, por ejemplo, Miguel. Le podemos escribir hola, día, nos vemos más tarde. Por ejemplo, si yo le voy a enviar, él me va a mostrar en pantalla el nombre de la persona y el mensaje que acabo de escribir. Pueden ser las líneas que sea, me va a mostrar este mensaje. Y por último, bueno, eso sería, tenemos toda la información. Ah, bueno, decimos que ya tenemos nuestro activity, tenemos nuestros botones. Nos volvemos a Main Activity para explicar cómo se ejecutó la opción para este menú. Entonces sería algo así, devolvernos acá. ¿Cómo hago para pasar al otro lado? Lo mismo. Entonces, lo mismo. Decimos que en este caso la posición de este botón está en la posición 0, 1, 2, en la posición 2. Entonces le va a decir que cuando la posición 2, perdón, cuando la variable posición sea igual a 2, entonces que me ejecute este método. Este método yo lo llamé como formulario y le estoy diciendo es que me cree un objeto de tipo intent, ¿sí? Y que este sea un nuevo objeto, el cual me va a permitir pasar de este activity en el que estoy al siguiente activity a que quiero ir, ¿sí? Y por último, que inicialice esa actividad, que inicialice el activity a donde yo quiero ir. Y eso sería todo. Eso sería todo. Básicamente la aplicación está rodando común y corriente, no tiene ningún error. Obviamente está un poco lento, pero es, digamos, tengo por los programas abiertos, pero sería de esta forma la actividad, digamos, de esta forma fue realizada la actividad. Espero que les haya gustado el video. Eh, Cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto, pues yo lo podré responder si es posible. Y eso es nada, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.